Si seno del ángulo A es igual a 3/5, determina el valor de la tangente del ángulo A. Para resolver este problema tenemos que recordar lo siguiente. Vamos a asociar aquí un triángulo rectángulo. Tenemos aquí un triángulo rectángulo, este es mi ángulo recto. Vamos a asociar aquí el ángulo, le voy a llamar ángulo A. Sabemos que esto que está aquí, la diagonal es la hipotenusa. El lado que está enfrente del ángulo A es el cateto opuesto. Y el que está aquí abajito, el que está a un ladito, se le llama cateto adyacente. Vamos a mencionar las razones trigonométricas o también funciones trigonométricas. Decimos que el seno del ángulo A se define como cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno del ángulo A se define como cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente del ángulo A se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Aquí abajo voy a poner el recíproco de cada uno de ellos. El recíproco del seno es la cosecante. La cosecante del ángulo A se define como hipotenusa sobre cateto opuesto. Se fijan, nada más volteamos esto. Coseno del ángulo A, el recíproco es secante. Secante del ángulo A sería igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. Y el recíproco de la tangente, pues sería la cotangente. Cotangente del ángulo A sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Bueno, ¿cómo resolveremos este problema? Primero vamos a poner los datos. El primer dato que te dan es que el seno del ángulo A es igual a 3/5. Y te están pidiendo encontrar la tangente del ángulo A. Le voy a poner un signo de interrogación. ¿Cómo va a ser el procedimiento? El procedimiento será lo siguiente. Partimos de lo que ya conocemos. El seno del ángulo A es igual a 3/5. Pero usted ya sabe que el seno del ángulo A, ¿cómo se define? Como cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Qué significa esto? Que el numerador es el opuesto y que el denominador es la hipotenusa. Entonces a partir de aquí, entonces podemos decir que el cateto opuesto va a ser igual a 3 y que la hipotenusa va a ser igual a 5. Para poder atacar el problema ocuparíamos encontrar el cateto adyacente. Ahorita se van a dar cuenta porque siempre conviene encontrar los tres lados. Para eso vamos a pintar un triángulo rectángulo para entender esto. Tenemos el ángulo A. Tenemos aquí mi cateto opuesto que es igual a 3, tenemos aquí la hipotenusa que es igual a 5 y me faltaría encontrar el cateto adyacente que no sé. Pero si la hipotenusa vale 5 y este vale 3, se supone que el adyacente va a valer 4, pero ahorita lo vamos a encontrar con el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras me dice que a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada. Que los catetos, cada uno elevado al cuadrado, sumándolos te va a dar la hipotenusa elevada al cuadrado. Pero en lugar de tener estas variables, estas letras, vamos a usar las variables asociadas al triangulito. Aquí yo voy a poner cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado. Eso es igual a la hipotenusa al cuadrado. No importa cómo pongas, puede ser al revés. Cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado hubiera dado lo mismo. Aquí queremos despejar el cateto adyacente. Cateto adyacente al cuadrado es igual a ¿quién? A la hipotenusa al cuadrado menos el cateto opuesto al cuadrado. El cateto opuesto al cuadrado lo pasé restando. Ahora para quitar el cuadrado hay que obtener la raíz en ambos lados. Me quedaría la raíz de hipotenusa al cuadrado menos cateto opuesto al cuadrado. Vamos a sustituir los datos. La hipotenusa ¿cuánto vale? 5. Pero ese 5 está elevado al cuadrado. Menos el opuesto que vale 3, que también está elevado al cuadrado. Eso quedaría raíz de ¿quién? De 25 menos 9. La raíz de 25 menos 9 es la raíz de 16. La raíz de 16 te da 4. El mismo 4 que les dije hace ratito, que son los números clave, 3, 4 y 5. Por lo tanto, el cateto adyacente va a ser igual a 4. Ahora, ¿qué te están pidiendo? Te están pidiendo la tangente del ángulo A. Que usted sabe que la tangente del ángulo A se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tu cateto opuesto ya lo tenemos, acá está. ¿Vale cuánto? Vale 3. Y tu cateto adyacente lo obtuvimos de este lado. Vale 4. Por lo tanto, decimos que la tangente del ángulo A, ¿a qué va a ser igual? A 3/4. Y es como se resuelven este tipo de problemas.